Bueno, Antonio, el panorama de la economía es bastante tétrico, por decirlo, ¿no?, de alguna manera. Complejo porque el acuerdo con el fondo prevé un cierto ordenamiento macroeconómico, Sí. se va a reducir la emisión y el déficit, eso debiera ayudar a generar expectativas hacia la baja de la inflación. Pero claro, todas estas correcciones de precios relativos que tenemos hechas en este primer trimestre y que todavía algunas faltan, generan un clima un tanto intenso que da la sensación de que estamos en una dirección contraria más que de ordenamiento. Entonces hay que manejar esas expectativas y esa comunicación bien, porque si no la gente puede creer como estamos arreglando por el fondo para bajar la inflación, para que se tranquilice el dólar, etcétera, y parecería que los números dan otra cosa. Creo que ahí hay un tema comunicacional que hay que abordarlo un poco, ¿no? Antonio, el campo, digamos, puede llegar a ser uno de los primeros sectores que sufra las políticas que están destinadas a bajar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal se puede bajar achicando el gasto público o aumentando los ingresos. Aumentando los ingresos significa aumentar impuestos. Hoy el kirchnerismo presentó un proyecto para prorrogar por 10 años el impuesto a la riqueza. ¿Te acuerdas que era momentáneo? Bueno, ahora lo quieren hacer por 10 años. Pero también pueden ir por las retenciones, por lo menos por los productos primarios industrializados. ¿Cómo lo ven? Y me parece que son más movimientos políticos, digamos, como para dialogar internamente o con los electorados, que medidas concretas, porque vos sabés que el Congreso hoy tiene una paridad técnica muy fuerte que impediría cualquier tipo de avance de nuevos impuestos o de distorsiones fiscales importantes. El mismo acuerdo en el Senado parecía que corría algún riesgo por parte de la votación de Juntos por el Cambio si el oficialismo avanzaba con algún tipo de retenciones. Sí. Entonces me parece que no van a prosperar. Por otro lado, temas retenciones muchas veces se habla y yo creo que es bueno dedicarle algún tiempo a que no son eficientes para el desacople de los precios internacionales con los precios locales. Porque hoy tenemos retenciones y no son precisamente bajas y estamos viendo los índices de inflación son verdaderamente altos, en alimentos 7,5%. Entonces, creo... Sí, pero vos tenés estas retenciones, perdón que te interrumpa, No, cuando se impusieron estas retenciones, la soja, por ejemplo, que es el que mayor divisas aporta al país, creo que estaba a $400 en Chicago hace 2 años, ¿no? Ahora está... Menos. Por debajo de los 400 y ahora está por encima de los 600 cómodos. Digamos, prácticamente hubo un 100% de aumento de la cotización y eso puede ser para el gobierno decir, bueno, ustedes están ganando más plata, vamos para ahí también. Sí, la soja no tiene casi incidencia en los alimentos, ¿no? O sea, realmente el aceite de soja, la harina de soja se exporta, va a la alimentación animal, por ende no le podemos echar la culpa a la soja del 7,5% de aumento en febrero. Sí, el trigo y el maíz tienen una importancia, sobre todo en la harina, en los fideos, en el pollo. Y creo que ahí hay que sentarse en una mesa y buscar una solución. De hecho, hoy se está hablando de que el gobierno y el sector analizan 2 posibilidades, ¿no? Una, si querés, es como un poco más, como dicen los ingleses, top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, decido esto, que es reducir estos famosos 2 puntos de incentivo que tiene la industria exportadora, que tiene ese diferencial entre lo que paga de retención el poroto y lo que paga... El poroto paga 33% de retención y la industria, los productos industrializados pagan 31%. La idea es llevarlo a 33 los dos. Exacto. Eso es. Que es un poco raro, por eso Schiaretti y el gobernador Perotti de Santa Fe, Perotti, se pusieron de la vereda de enfrente porque tienen industrias muy fuertes procesando la soja y esto da como una dirección que vamos en contra de la industrialización. Por otro lado, es raro pensar que cualquier cosa que afecte la rentabilidad de los exportadores no termine de alguna manera afectando a la cuenta o la ecuación del productor. En general, el exportador se da vuelta y traslada todo ese tipo de decisiones en el precio del productor. No obstante eso, si el precio del trigo o el maíz siguen subiendo, alguna decisión que permita subsidiar el costo de producción de los alimentos críticos para la mesa de las personas más vulnerables hay que buscar. ¿Y el fideicomiso del trigo es una de esas medidas? Creo que ¿Funciona sí, para que bajen los precios? Creo que sí, si se lo segmenta. Mira, una palabra parecida a la que se usó con las tarifas
con Claro. el tema de la tarifa social. ¿Viste? No se puede subsidiar todo porque si no, no hay presupuesto fiscal que aguante, ¿no? Y además tenemos que emitir menos, tenemos que reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿qué se decidió con las tarifas? Voy a subsidiar solamente una porción de la tarifa, a la clase social más baja. Bueno, con el trigo, si vos querés subsidiar la harina y los fideos para toda la población, cuando Daniel y yo vamos a comprar masitas a una panadería en Cheta de Barrio Norte, vamos a estar recibiendo un subsidio igual que la persona que vive en un barrio necesitado cuando va al almacén. Y me parece pero que eso técnicamente es viable poder segmentar esos subsidios. existe la tarjeta alimentar, ¿no? Tal vez se podría hacer un link entre la harina o los fideos baratos con algún código de barras y que cuando la persona tiene la tarjeta alimentaria y va a comprar en un supermercado pueda acceder a esos productos y no vos y yo porque no tenemos la tarjeta alimentar. Que se le aplica un descuento cuando paga un tarjeta Claro, alimentar. requiere un proceso de implementación. No digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. No, ahí el problema es que gran parte de la gente que necesita este tipo de subsidio compran almacenes informales donde no hay QR, es muy difícil también de implementar. Es verdad. Tampoco hay tarjeta alimentaria, eso se tiene que ir a locales un poco más preparados, ¿no? Pasa cierto. esto también. Fíjate lo que pasa con la garrafa social. Tiene un precio y en el conurbano, en algunos partidos, no la conseguís, nadie se quejan siempre porque no hay, porque siempre se compra al garrafero informal, el gas que se consume, el gas licuado que se consume en algunas casas, ¿no? Es un gran problema la implementación y habrá que abordarlo, pero un subsidio generalizado para todo el mundo de harina y fideos me parece que es malgastar la plata para ciertos sectores que de vuelta no lo necesitamos. Vos sos un empresario con diálogo fluido con la Casa Rosada, no sos el único, pero hay varios que tienen diálogo fluido. ¿Cómo lo viste al presidente estas últimas semanas, teniendo en cuenta que logró la media aprobación del acuerdo con el FMI en diputados, pero un sector muy importante, el que responde a la Cámpora, se opuso? Y que hoy, cuando se conoce este dato de inflación tan alto, 4,7%, dice voy a lanzar el viernes una guerra contra la inflación. ¿Cómo lo viste estas semanas en esa soledad del poder lidiando con todos estos problemas tan difíciles? Yo no lo vi al presidente en estas últimas 2 semanas, así que no puedo responderte eso, pero tengo la sensación de que a veces los argentinos somos un poco injustos y crueles con las figuras presidenciales, no importa de qué partido político sean, ¿no? Yo sospecho que debe ser un rol bastante difícil, más allá de que vos decís, uy, pero qué honor y qué facilidad que tienen algunas cosas, el peso y la responsabilidad y la carga y la deshumanización que se debe sufrir llevando ese peso encima tuyo no debe ser tan fácil. Así que, digamos, si vos le sumás que al tener una oposición que está mirando el 2023 y está viendo las fisuras que puede encontrar, tiene también dentro de su propio partido frentes que lo arrinconan un poco, la situación me parece que debe ser bastante compleja de manejar políticamente, ¿no? ¿No está pagando Alberto, vos tuviste diálogo cercano Sí. con él, no está pagando Alberto haber llegado a la presidencia sin ser un hombre con votos propios, sino haber sido un delegado de quien los tenía? Y bueno, y de alguna manera pudo sintetizar la unidad del peronismo que Cristina necesitaba para derrotar a Macri. Sí, por otro lado, creo que el 2023 le ofrece la alternativa, si querés, de decir, bueno, puedo competir en una PASO y validar por mí mismo, digamos, cuánto apoyo tengo dentro del frente que represento para que la gente me elija para una potencial reelección, ¿no? Y competir con algún otro candidato. ¿Lo ves eso, ese escenario posible? Sí, lo veo. O sea, esto es realmente algo no, muy personal, intuitivo claro. mío y personal, pero sí, y él lo ha expresado, ¿no? Hace poco dijo algo que, así como, dijo que en este es mi primer mandato y dio daría la idea sensación, que se creo podía que eso va a presentar. depender mucho del éxito de la implementación de el plan con el FMI, ¿no? Si realmente el ministro Guzmán, con el apoyo del presidente, son capaces de cumplir las metas de reducción del déficit que se marcaron, de emitir menos, de lograr cierto endeudamiento con los organismos multilaterales y lo más difícil de todo para mí, que es la lucha contra la inflación, bueno, y el país puede crecer, no te digo, no va a crecer 10 puntos como crecimos el año pasado, pero sí puede crecer 4, 5 puntos. Hace muchos años que la Argentina no venía creciendo nada. Tal vez eso genera cierto entusiasmo, cierta inspiración. Habrá que ver. Ahora, para llevar adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno va a tener que mostrar una cara bastante dura. Y eso
dada la circunstancia o el escenario político que tenemos hoy, uno ve que le va a costar más convencer a los propios, sobre todo al kirchnerismo, que hasta la misma oposición. Y le va a costar al gobierno cumplir estas metas con un sector de su fuerza política, sobre todo el más importante, el más duro, el que lidera Cristina, que no lo acompañe. Es verdad, pero la primera y más importante batalla es la que se está librando en este momento en el Congreso, ¿no? Si se aprueba, Sí. es como que ya hay un cierto respaldo popular, si querés una mezcla entre la oposición y el oficialismo, pero un cierto respaldo popular que la gente dice, sé que esto es un mal trago, pero es el menor mal dentro de los que puedo elegir hacia el futuro para la Argentina. Este gobierno prohibió en su momento las exportaciones de carne para controlar los precios domésticos. Ahora está pensando esto de las retenciones, de subir 2 puntos a harina y aceite de soja. ¿Cómo es la reacción de los productores rurales, del campo, los empresarios agroindustriales frente a estas medidas? Están muy enojados y creo que tienen razón en el sentido de que se consideran o se perciben un poco como el pato de la boda, que cada vez que hay alguna situación de crisis económica o financiera, parece que la caja más fácil para manotear es la caja del campo, ¿no? Ahora también cuando después hay que criticar o hay que denostar porque contaminan, porque y todas esas palabras feas que se usan respecto muchas veces a la actividad agropecuaria, ahí los dejamos solos, pero cuando se trata de recaudar siempre parecería que están al alcance de la mano. ¿Está el campo perdiendo una batalla cultural en las ciudades para no salir a explicar esto que vos nos contás? Yo siempre le digo a mis amigos del campo que nosotros comunicamos mal, que no tenemos una estrategia, que, digamos, nos hablamos entre nosotros mismos y nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje, nos gusta hablar de la tecnología y demás, pero cuando nos sentamos enfrente de una persona que nos cuestiona y nos interpela, a veces con razón, a veces sin razón, nos sentimos incómodos, nos damos vuelta y nos vamos, ¿no? Tal vez hay un poco de soberbia, ¿no? De somos los creadores de la riqueza de la nación. Hay un poco de eso y hay un poco también de sentido como de injusticia. Encima que aporto todo esto, mirá cómo me tratan, ¿no? Entonces, en ese dilema de relacionamiento hay que romper esa lógica y sentarse a hablar con todo el mundo. Es lo que intento hacer, no sin golpes de por medio, Es ¿no? difícil, claro. Te hago la última, Antonio, agradeciendo mucho tu tiempo y tu visita aquí en el Placer. canal de la ciudad. Puedo decir que estamos frente a un CEO de un grupo, de una multinacional, exportadora, bueno, una persona importante, si querés, un actor económico importante. Uno de los pocos a los cuales Alberto no desilusionó. La situación en la que recibió el país el presidente Alberto Fernández fue muy difícil. Y me parece que yo tenía expectativas limitadas. Si querés, inspirado en la posibilidad de un cambio, pero limitadas. Ahora, te soy sincero, cuando en marzo del 2020 se desató la pandemia, yo creo que a veces nos olvidamos un poco de eso. Es como que los 2 años que pasaron se los cobramos en la cuenta. No hiciste nada, no hiciste esto. Realmente no había muchas posibilidades de hacer También hubo un mal muchas manejo de cosas. la pandemia, con las vacunas. También, Digo, ahí también. pero digo, me corro de ese lugar y lo miro más por el lado económico, Sí, si sí. querés, ¿no? Y te tomo todo eso que Sí, vos claro. decís. Pero la verdad que la posibilidad de hacer cosas desde el punto de vista económico era bastante baja y creo que se le reconoce poco al gobierno el crecimiento del 10% del PBI del año pasado. Y muchos dicen, el rebote del gato muerto, pero las principales consultoras de la Argentina no daban más de 5% de crecimiento para el año pasado e incluso muchos organismos globales decían, Argentina le va a demorar 5 años recuperar la caída del 2019. Entonces digo, a veces me parece que como que cargamos demasiado las tintas y yo, no importa quién esté, tengo como mucho la camiseta argentina y trato siempre de ayudar y ponerme al hombro la cosa de colaborar y de construir. Porque hay tanta gente para tirar palos y para destruir que no me inspira ese lugar. Entonces, en definitiva, lo comprendes y no te desilusionó. Algo así. Gracias, Antonio, por Un tu placer. visita. Vamos a ir a un breve corte. Al regreso del último bloque con Leandro Dario, analizamos el día 20 de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a un país europeo. Ya volvemos.